Vamos a esperar a que se agreguen sus compañeros. Vamos a tomar una captura de pantalla para iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos esperando a que se vayan agregando sus compañeros. Recuerden tener sus cámaras encendidas, los que veo que están apagados. Vamos esperando a que se vayan agregando sus compañeros porque pase la lista. Veo que son muy pocos. De hecho, son bastante pocos. Son solamente 11 y contando a mí. No sé quiénes más hagan falta. Vamos a ver. Y vamos a esperar, somos 12 ahorita, no sé qué pasa. Y vamos viendo quiénes se van agregando de poquito en poquito. Okay. Bueno, somos 14 personas, por alguna extraña razón nadie más se conectó, así que vamos a pasar la lista. Ok. Aquí sé dónde serán sus compañeros. Vamos entonces a iniciar lo que viene siendo la clase del día de hoy, muchachos. Vamos a estar viendo el siguiente tema. A partir de ahora, lo que vamos a estar viendo es el tema de derivadas, ¿ok? Va a ser lo que vamos a estar viendo todo este segundo corte. Pero no nos alejamos de límites, porque a fin de cuentas la derivada es un límite, o sea que van a estar apareciendo los límites otra vez. El grado de dificultad va a ser diferente. ¿A qué me refiero? No vamos a ver los límites tan complejos como lo estábamos trabajando pues en el tema de límites. En derivada agarra otro tipo de cuestionamiento esto de lo que viene siendo la dificultad, ¿no? Ya la dificultad está enfocada en otra cosa. Vamos entonces a estar viendo ahorita este tipo de tema. Vamos a ver un poquito de historia al inicio, ¿no? De esto de las derivadas. Muy bien. Vamos a medio platicar qué es esta cosa de la derivada y más que nada por qué se dio. Bueno, realmente la derivada, muchachos, empieza a salir en problemas que sean de optimización.
¿A qué me refiero con eso? De hacer algo más óptimo, de ahí viene la palabra de optimización, ¿no? Hacer las cosas más óptimas, que salgan en mejor forma. El caso es que la derivada tiene muchas aplicaciones en cosas de valores máximos y mínimos, o sea, todo esto, ese tipo de aplicaciones fue por lo que se dio el concepto de la derivada, ¿ok? De igual forma, la derivada realmente tiene dos padres, por así decirlo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? En el tiempo pues antiguo se tenía a uno muy conocido, que quizás sí lo ubican, que es Isaac Newton. O sea, ya muchos conocen a Isaac Newton, saben todos sus descubrimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un físico, bla, 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 ¿ok? Pero no conocen al otro papá que viene siendo Leibniz. Leibniz es realmente el creador de la derivada, aunque le robó el crédito Isaac Newton. Imagínense que tenemos a dos personas que están en diferentes países y haciendo la misma investigación sin que ellos dos se den cuenta. Cada uno estaba investigando la derivada, la razón de cambio, etcétera, pero viéndolo desde puntos de vista diferentes. El de Newton viéndolo desde una manera muy aplicativa y el de Leibniz viéndolo de una manera demasiado matemática, demasiado cruda, por así decirlo. Obviamente, para ser francos, el de Leibniz era mejor solamente por eso, porque tenía la crudeza y la parte de la matemática, ¿no? Como es el de Isaac Newton era como que, bueno, te voy a dar crédito, pero pues era más aplicativo, pues, y realmente a los matemáticos no les gustan las aplicaciones, es algo aburrido. Entonces, siguiendo con todo esto, fue que al momento de que, digamos, fue a llevar Leibniz su trabajo en un lugar donde pues prácticamente Isaac Newton era el mero mero, Isaac Newton se dio cuenta de que Leibniz tenía lo mismo de su trabajo, pero viéndolo desde otra perspectiva. Entonces lo que hizo Newton fue robar algunas de sus ideas de Leibniz, tirarle su trabajo a Leibniz en la cara y decirle que pues que nunca diga nada, que él nunca hizo nada, y fue vetado por la comunidad matemática y científica de esa época. O sea, Leibniz fue solamente con una idea y le quitaron todo el crédito por Newton. Así que pues realmente Isaac Newton es uno de los físicos como que más aclamados, ¿no? Por varias cosas que inventó, pero dentro del lado oscuro, ¿no? Es que Newton también era, pues, prácticamente el bravucón de la época, ¿no? O sea, veía cosas chidas, las robaba de las ideas y luego, pues, simplemente se las acreditaba a sí mismo. O sea, que hay muchas cosas que, pues, Newton realmente no inventó, ¿no? Puede ser que las haya robado de alguna otra persona. Y esto lo menciono porque ha pasado con muchos científicos que tenemos como que el renombre que nos enseñan en la escuela, pero luego realmente en la historia, ¿no? Pues realmente no fue así. Robaron, de hecho, muchas ideas. Tal es el caso como cuando le robaron la idea a Nikola Tesla, ¿no? De lo que viene siendo esta parte de creo que de lo que viene siendo la electricidad, todo ese pedo, ¿no? Recuerdo muy bien que era una de las cosas que no nos enseñaban en lo que viene siendo la secundaria, pero pues poco a poco fue dándose, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Solamente es lo básico que estamos como que tratando de comentar. ¿Dudas, muchachos, que me digan? Prosigo entonces. Okay. Ahora, vamos a entender qué es esto de la parte de la derivada. Okay. La derivada, muchachos, vamos a estar manejándola como la tangente. ¿Okay? ¿A qué me refiero con la tangente? Vemos que aquí hay esta funcioncita y vemos que acá hay una línea. Dentro de lo que vamos a estar viendo con la derivada, muchachos, es tratar de atinarle, digamos, a hacer una recta que corte en un único punto a una gráfica. En un único punto. No puede cortarlo en otra parte. Muy importante esto, porque hay que entender que si tenemos un punto de tangencia, no quiere decir que sea el único. Por cada parte de la función existen miles y miles de posibilidades de hacer una tangente, porque yo puedo hacer la tangente aquí, la puedo hacer aquí, la puedo hacer aquí, dependerá mucho de qué parte o de qué punto me sitúe. Suena raro todo esto porque todavía no conocemos qué es la tangente como tal. Entonces vamos a estar trabajándolo ahorita con esta grafiquita.
Los límites, como les comentaba, usualmente cuando lo vimos, ni siquiera nos interesaba tanto la parte visual, solamente el cálculo. En la derivada es un poquito diferente, nos interesa de hecho la parte visual y también los cálculos. La derivada viene siendo digamos, tratar de atinarle a un punto. Es un poco complicado de explicarlo así, pero ¿se acuerdan que en límites no nos interesaba lo que pasaba en el punto? Pues en derivadas es lo contrario. Nos va a interesar demasiado lo que pasa en lo que viene siendo en el punto. De hecho, vamos a ver un tema que se llama la derivada en un punto, ¿ok? Existen muchos temas que a veces se pueden confundir por los nombres. La derivada realmente se le debe conocer como la función derivada, porque al derivar una función obtengo una nueva función. La derivada en un punto no es una derivada como tal, sino es un resultado de al haber evaluado en la función derivada un punto. Todos tipos de conceptos lo vamos a ir aclarando de poquito en poquito, porque como les comento, sí suele a veces como que dice malinterpretarse o no entender a qué se hace referencia, ¿ok? Entonces vamos a ver la definición de la recta tangente, que va a ser lo primero que vamos a estar viendo. Y vámonos con esta definición que está fea. Dice, si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c y además existe límite, tenemos que el límite de delta x cuando tiende a 0 de la función f de x más delta x menos f de c entre delta x es igual a la famosa pendiente. Aquí es donde vienen muchas dudas, muchos cuestionamientos, porque por allá siempre teníamos, por ejemplo, que nos decía por allá algún profesor, no, pero pues es que para calcular la pendiente se usa y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ok, estoy de acuerdo. Esto es para calcular la pendiente de una recta. Si no es una recta, ya chafió esta cosa. Es por eso que se tiene esto, que es lo más formal, lo más rígido, para poder calcular cualquier pendiente de cualquier curva. Cualquier curva que tú quieras, puedas buscarle su pendiente en un punto, obviamente. ¿Qué necesitamos para poder aplicar este tipo, digamos, de función? Bueno, límite más que nada. Necesitamos un punto, el punto c, f de c. En ocasiones acá se les logra olvidar, muchachos, que cuando, por ejemplo, evalúan en una función, por ejemplo, yo tengo esta función así, si ustedes evalúan un punto, digamos, el número 1, al final lo que les va a quedar es realmente una pareja coordenada, donde x vale 1 y y vale 2. Recordemos esto, es algo muy básico que debemos estar recordando. Siempre cuando yo estoy evaluando, lo que estoy teniendo es un punto. Entonces lo que tenemos acá dice, entonces la recta que pasa por el punto c, f de c, o sea, esto es f de c, por ejemplo, y esto es c, ¿ok? Y cuenta con una pendiente m, es la recta tangente que se va a estar calculando. Entonces lo único que yo necesito para poder calcular una recta tangente, o mejor dicho, la pendiente de la recta tangente, necesito solamente un punto y obviamente la función que estoy trabajando. Vamos a hacerlo un poquito más explicativo con este ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 2x menos 3 y tenemos el punto 2 menos 1. Presten mucha atención que aquí es donde a veces se me va a revolver. Yo quiero calcular la pendiente de esta función. Entonces tengo que utilizar la definición. Este valor de acá, muchachos, es c. Pero como recuerden que un punto es x, y, también vale x. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Muy bien. Recuerden, el valor de c está haciendo referencia a la x. Es por eso que en esta definición que estaba por acá, notemos que es f de x más delta x menos f de c. Entonces, todo donde esté la x y la c la voy a sustituir por el número que está acá. Pero maestro, aquí tiene un triangulito y la x. ¿Tengo que poner acá el número que me está diciendo? No. Delta x ni lo toquen, no lo cambien. No sustituyan el valor de la x por el valor de la x que está acá. Esta de delta x viene como que una parejita pegada. Quiere decir que ellos dos nunca se van a separar, ni tampoco van a cambiar. No puede sustituir el valor de delta x todavía. Porque si lo sustituimos, que de hecho acá nos dice que tiende a 0, nos quedaría 0 entre 0. Y es lo que no queremos que nos quede. Esto no se quiere.
¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es notar que esto que está acá es la función y adentro de la función le voy a poner 2 más delta. Recordemos esto igual. Si por ejemplo tenemos la función esta, si yo quiero evaluar el valor a, pues solamente donde esté la x pongo el a, 2a menos 3. Si yo quiero hacerlo más extremo, por ejemplo, x más y, pues voy a sustituir este valor tal cual donde está la x. Va a ser 2 por x más y menos 3. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Ok? Entonces, si yo quiero evaluar la función 2 más delta x, pues va a ser en esto 2 paréntesis 2 más delta x menos 3. ¿Hasta aquí alguna duda? Que me digan, muchachos. ¿No hay duda? Voy a confiar en ustedes. Prosigo. Entonces, así nos estaría quedando esta parte del límite. Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Álgebra. Solamente tengo que hacer álgebra en esta parte del numerador y ver qué es lo que me va a estar quedando. Al hacer un poquito de álgebra, porque va a ser 2 por 2, 4, 2 por delta x, 2 delta x, el menos 3 queda aquí, y el otro pues solamente nos quedaría 4 menos 3. Puedo simplificar todo el numerador, ¿ok? Y nos estaría quedando algo así al simplificar. Doy cuenta que este 1 y este menos 1 se van a cancelar y nos va a quedar 2 delta x entre delta x. Puedo notar que estos dos se van a cancelar y nos quedaría el límite de 2. Mi pregunta es, ¿cuánto es el límite de una constante, muchachos? ¿Cuánto vale? Que me digan, es una de las propiedades que vimos en límites. Estoy preguntando, muchachos, cuánto es lo que está valiendo el límite de una constante. Bien, ya que están muy callados, les dejo este ejercicio, tienen 10 minutos, ustedes solitos los van a hacer. Les voy a preguntar, así que háganlo ustedes solos. Maestro, ¿es menos 1.2 o menos 1,2? Menos 1,2, un errorcillo.
Maestro, ¿no podría poner otras diapositivas para tomar una foto? Claro. ¿Cuál, esta o la anterior? La anterior. Ahí, gracias. Sí. ¿Me avisa cuando terminen de tomarle foto o de copiar? ¿Podría pasar a la otra, porfa? Claro. Ya, profe, gracias. Perfecto. Les dejo entonces este ejercicio. Traten de resolverlo. Me dicen, muchachos, ya tienen la respuesta. ¿Cómo va, muchachos? ¿Listo?
Ay, no sé, pero puede dar 0. Sí, puede dar 0. Me dio 0. ¿Okay? Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto y efectivamente da 0 el primero. ¿Okay? El primero sí da 0. Tenemos que plantear, obviamente, primero nuestra formulita, que es esto. Fíjate que x y c valen 0. Entonces nos va a quedar como límite, cuando delta x tiende a 0, de f de 0 más delta x menos f de 0 entre delta x. ¿Ok? Ahora, 0 más cualquier cosa, pues simplemente nos va a dar la cosa exacta, porque pues el 0 no afecta en nada. Entonces, esto sería lo mismo que decir el límite de cuando delta x tiende a 0, de f de delta x menos f de 0 entre delta x. Y ahora solamente sustituyo el valor 0 y delta x en la función. Y me va a estar quedando entonces como, en este caso, dense cuenta que es x cuadrada más 1, me va a quedar como delta x al cuadrado más 1 menos f de 0 me va a quedar el 1 así, entre delta x. Obviamente todo esto con límite de cuando delta x tiende a 0. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, ¿por qué en f de 0 le quedó 1? Porque al evaluar el 0 en esta función, f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado pues es 0, más 1 nos queda solamente el número 1. Nos quedó negativo por el medio que está afuera. Ok, está bien, gracias. Ok, sigamos. Ahora, el 1 menos el 1, pues se va a cancelar, nos va a quedar 0, y solo nos quedaría delta x. Entonces nos quedaría como un límite de delta x cuando tienda a 0, de delta x al cuadrado entre delta x. Puedo simplificar, me quedaría como límite de delta x cuando tienda a 0 de delta x. Ahora, como delta x tiende a 0, pues solamente lo sustituyo y me queda 0. Se acabó. Que me digan. ¿Tienen alguna duda? Aún no me queda muy claro en la fórmula en sí. Ya entendí fx más delta x, pero en menos f, entre paréntesis c, no entendí muy bien cómo quedó el menos 1. ¿Qué nos entendió? El de este. Ajá, no lo entendí muy bien. Solamente metemos en la función el 0. Entonces nos va a quedar, la función es x cuadrado más 1, entonces nos va a quedar 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0. Solo nos quedaría el número 1. Entonces 0 más 1 es 1. Es por eso que nos queda el 1. Ah, bueno. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, pues está bien. ¿Alguna? Perfecto. Ahora, para el menos 1 va a ser algo similar, ¿ok? Es todo este procedimiento y nos llegaríamos a la respuesta. Ahora, yo lo que hice en estas diapositivas fue hacerlo de manera general. ¿A qué me refiero con de manera general? Voy a evaluar en la función el valor c. ¿Por qué voy a evaluar el valor c? Para ver cómo me queda lo que viene siendo la función general. Dense cuenta que solamente sustituí c y ahora sustituyo el valor de c en la función original. Es por eso que me queda c más delta x al cuadrado. Obviamente esto hace que lo que estoy trabajando quede más complejo. O sea, veo que me está quedando con más cuentas, si nos damos cuentas. Extiendo, hago factorizaciones, hago cosas raras. Al final me viene quedando algo similar, 2c más delta x. ¿Qué significa esta parte? Pues realmente me quedaría el 2c. Esto se le conoce como la función derivada.
esto que hice de manera general fue la función derivada. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo cualquier función que yo quiera, solamente, o sea, puedo evaluar ahorita cualquier punto que yo quiera en esta función. En ese ratito vimos, cuando c vale 0, me debe dar 0, y efectivamente va a ser 2 por 0. Cuando c vale menos 1, pues vamos a ver qué pasa, sería 2 por menos 1, que sería menos 2. Entonces nos damos cuenta que al hacer esto yo ya puedo evaluar cualquier valor que se me esté pidiendo de la función en esta nueva función derivada. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, el primero que vimos fue para un punto específico y la última que hicimos es para cualquier punto. Para cualquier punto que yo quiera. Okay. Pero ¿cómo sacó la segunda? Eso estuvo muy rápido. ¿Cuál segunda? La derivada. Ok, lo que hice solamente fue sustituir. Démonos cuenta de que lo único que hice fue sustituir el valor de c en esta función. Bueno, en esto, de golpe. Es por eso que me queda acá c más delta x menos f de c. Ahora voy a evaluar esto en mi función. Pues si yo hago f de c más delta x, es lo mismo. Todo donde esté la x voy a poner esto. Va a ser c más delta x elevado al cuadrado más 1. Es por eso que me queda en la otra parte esta cosa que está acá. Y aquí, para c, pues solamente es poner c acá, ¿no? Nos va a quedar c cuadrada más 1. ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta ahí bien. Muy bien. Ahora me fijo que esto te está pidiendo que lo eleves al cuadrado. Pues elevar al cuadrado un binomio, recordemos que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto solamente fue elevar esta cosita. Recordemos que luego tengo que ponerle el más 1, que está acá, y todo lo que está acá sería cambiarles de signo. Me quedaría menos c cuadrada menos 1. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Y ya de aquí solamente simplificar, puedo ver que el c cuadrada se cancela con este c cuadrada, que este 1 se cancela con este menos 1, y solo me quedaría en el numerador esta cosa, que sería 2c delta x más delta x al cuadrado. Es justamente lo que estoy mencionando acá. Ok. Ahora puedo notar que pudiera factorizar delta x en ambas partes de arriba, porque está apareciendo. Esto es con la finalidad de hacer esta cancelación. Realmente para eso lo quiero. Cancelo y me quedaría 2c más delta x. Aquí ya puedo aplicar el límite para que se cancele delta x. Lo que siempre quiero, muchachos, es que al final no me quede nada de deltas x. ¿Okay? Al final lo que yo quiero es que se eliminen las delta x. Entonces sustituimos y nos quedaría solamente 2c. Esto es la función ya derivada. Se factorizó por factor común. Factor común, efectivamente. Okay. ¿Dudas? Maestro, Pues ya no. se va a tener que hacer siempre eso. Igual. Depende de qué te pidan. Si te piden solamente la derivada, o mejor dicho, la pendiente, en un punto puedes hacerlo de la otra manera, pero si te piden la función derivada, sí tienes que hacer todo esto. ¿Okay? Porque la función derivada no es en un punto, es de manera general para todos los puntos que se quieran. Entonces habrá que, más que nada, analizar qué es lo que se nos pide. Si se te pide la pendiente en un punto, pues es como los primeros. Pero si se te pide la derivada, es todo este rollo. Ok, gracias. ¿Nada? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Como aquí comento, esos son los valores que me da, 0 y menos 2 cuando evalúo en la función derivada. Y ahora les dejo para que se maten un ratito. Tienen que buscar lo que viene siendo la función derivada en este caso. Bueno, no la función derivada, o sea, la pendiente cuando x vale 2. Pero si quieren practicar la función derivada, adelante.
dicen cuando vayan terminando. Me dicen cuando termine, muchachos. Pues se puede sustituir solamente, ¿no? Sustituir, decir que te dio un medio, no. No. Tienes que aplicar la formulita, la de límite, no sé qué cosa. Ahora. Me dicen cómo va. Me dio Uno. uno. Ok, vamos a estar viendo si nos da uno en este caso. Y veamos. Primero que nada tenemos que aplicar el límite. Recordemos cómo era la definición límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, ¿ok? Menos f de c entre delta x, ¿ok? Primero que nada notamos que el punto c vale 2, entonces vamos a sustituir en esta función, bueno, en este límite primero. Nos quedaría como delta x cuando tiende a 0 de f de 2 más delta x menos f de 2 entre delta x.
Vamos a evaluar en esta función primero f de 2. F de 2 es un medio. F de 2 más delta x va a ser igual a 1 entre 2 más delta x. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Bien, pues vamos a sustituir estos valores en esta cosa. Nos va a quedar como límite de delta x cuando tiende a 0, y en el numerador esto es igual a esta cosa. Entonces nos va a quedar 1 entre 2 más delta x menos 1 medio entre delta x. Ahora voy a poder aplicar en el numerador varias cosas de fracciones, ¿no? De suma de fracciones. Ya voy a dejar de poner límite porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Y nos va a quedar como 2 menos 2 más delta x entre 2 por 2 más delta x entre delta x. Lo único que hice fue hacer una suma de fracciones como ya estamos acostumbrados a hacer, o por lo menos como ya deberíamos saber hacerlo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. ¿Puedo borrar esto de acá, muchachos? Por mi ¿Sí o parte. no? Por mi parte, sí. Ok, voy a borrar para que me dé el espacio y pueda seguir trabajando, si no, no va a dar el espacio. Y bien, ahora tenemos que hacer todas las cuentas que están apareciendo en esta parte y para estar resumiendo, ¿no? Todo ello. Entonces nos va a quedar en el numerador como 2 menos delta x entre 2 por 2 más delta x entre delta x. Estos dos se van a cancelar, se eliminan, y nos quedaría como menos delta x entre 2 por 2 más delta x entre delta x. ¿Ok? Esto se puede aplicar lo que viene siendo la ley del sándwich y nos quedaría como menos delta x entre 2 por delta x por 2 más delta x. Puedo cancelar los delta x y me quedaría como menos 1 en el numerador por 2 más delta x. Mucho rollo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Profe, cambió el signo. Pues menos, ¿no? No, el de 2 menos delta x. ¿Acá? Sí. Sí, porque está acá el signo menos. Ok. Ok, bueno, siguiendo con todo esto, como tenemos que es el límite cuando delta x tiende a 0, yo ya puedo hacer esta sustitución de delta x para que esto me quede 0. Me va a quedar como menos 1/4. Y ya tengo lo que viene siendo mi valor en ese punto de esta derivada. ¿Cómo quedó el 4 abajo? Pues se sustituyó delta x cuando es 0 y me quedaría 2, paréntesis 2 más 0. Entonces 2 más 0 es 2. Entonces el 2 está multiplicado por un 2 que está afuera y sería 2 por 2, 4. Ah, ok, ok. ¿Alguna duda, muchachos? Luego al final que dicen menos 1/4. Menos 1/4. Ah, ok.
¿Terminaron de copiar todo lo que tengo ahí? Sí, profe. Ya. Perfecto. Bien, para que ustedes practiquen, les dejo este raíz de X. Empiécenlo. No hay puntos ahí. No, estamos aquí buscando, nótese, en lo que viene siendo la función en general derivada, ¿ok? No en algún punto. ¿Ok? ¿Puedo borrar, muchachos, lo que está en pantalla? ¿Sí? Muy bien. Disculpe, profe, ¿va a subir un video referente a esto? A esto, quizás esta semana, sí. Sobre la definición de derivada, sí. Gracias. Ok, bueno, nos vemos, muchachos. Sería todo por mi parte del día de hoy. Ok. Dale bonito día, pues. Igual, nos vemos. Hasta luego, profe. Bueno.